Hola queridos estudiantes y apoderados del Liceo Técnico Profesional Diego Portales. Hoy iniciamos otro capítulo más de Cocinando con Don Diego, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a tener una nueva preparación, ¿cierto? Nuevas técnicas, ¿cierto? El nuevo objetivo del día de hoy, y también tenemos otro gran invitado. En este caso va a ser invitada, así que le voy a dar la bienvenida a la señorita María de la Luz Reyes. Por favor, fuerte aplauso. María de la Luz, bienvenida al programa. Puedes saludar a toda la comunidad portaliana. ¿Cómo están todos? Gusto saludarlos en este espacio tan perfumado, sabroso y ameno. ¿Cierto? Don Rodrigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Así es. Hoy vamos a iniciar, María de la Luz. Te comento lo que vamos a elaborar el día de hoy. Vamos, a ver. Nos vamos a ir con la quinoa. La quinoa, gran producto latinoamericano. ¿Cierto? Latinoamericano. Y vamos a hablar mucho de este producto. Es un superalimento, se puede decir, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar un poquito de este producto y también vamos a elaborar el día de hoy un quinoto, ¿cierto? El risotto lo conocemos mucho nosotros, ¿cierto? El risotto. Sí. Y aquí lo vamos a tratar de, en vez de utilizar el arroz, el arroz bomba en este caso, vamos a reemplazarlo por la quinoa, ¿cierto? Que va a ser muy nutritiva, es una proteína prácticamente de origen vegetal, que la vamos a poder utilizar y aportar mucho sabor, va a quedar rica, ¿cierto? Va a ser un poco más entretenida, creo yo. Sí, y me vas a poner en un aprieto, que voy a tener que cocinar quinoa en la casa, porque yo asumo que no cocino quinoa, porque es trabajoso, porque hay que lavarla. Claro, mucho. Exactamente. Entonces me da un poquito flojera. ¿Cierto? Pero ahora me comprometo a que voy a tener que hacerla. Exactamente. Así que vamos a hacer el pequeño corte de inicio y vamos a volver con esta preparación. Y ahora sí estamos de vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? María de la Luz, nos acabamos de lavar las manitos, ¿cierto? Y lo que vamos a incorporar acá, le voy a pasar esta pecherita de Cocinando con Don Diego para que no se manche. Después tenemos que volver a nuestro labor, entonces para que no quede tan sucia, digo yo. No creo que nos ensuciemos el día de hoy, María de la Luz. No, hay que hacerlo con cuidado, con mucha concentración siempre en la cocina, es importante. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar y desinfectar nuestros mesones. Ojo, bien, yo aquí hice una solución de detergentes químicos. Ya puse la balosa, ya, y puse un porcentaje de cloro. Ya siempre tiene que ir desde el 1 al 2%, dependiendo del tipo de detergente que vamos a utilizar. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, yo los mezclé ambos detergentes. Siempre se recomienda hacer una solución de cada tipo de detergente. Ya, pero aquí para apurar el proceso, vamos a aplicar los dos. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a, obviamente, limpiar. Siempre importante, cuando uno aplica limpieza, quita la superficie física o el polvo, las migas, ¿cierto? La suciedad física. Y posteriormente, cuando uno desinfecta, siempre debiese usar solamente solución de cloro, ya, para poder quitar y eliminar bacterias. Cuando uno utiliza solamente detergente, María de la Luz, uno limpia. Cuando uno solamente utiliza la solución de cloro. Si no tuviéramos cloro y estamos en un lugar en el que sí tenemos acceso al alcohol, ¿el alcohol también nos podría servir eventualmente? Claro, solamente para sanitizar. Solamente para sanitizar. Sanitizar, sí. Sí, porque el alcohol no va a generar espumosidad como para quitar o limpiar, ¿cierto? Pero para sanitizar, sí. Ojo, importante, está aplicar solución de detergentes para limpiar, ¿cierto? Y para sanitizar nosotros podemos utilizar una solución de cloro o de alcohol. Pero sanitizar, cuando uno aplica los dos como lo estamos haciendo aquí, eso se llama desinfección. Desinfección. Sí, así que importante. Ahí eliminamos el mayor porcentaje de bacterias que se puede proliferar cuando uno antes de. ¿Ya? Así que una vez aplicado esto, María de la Luz, vamos a ir mostrando los ingredientes. Vamos a partir con esto, que va a ser lo elemental, la quinoa. Tú conoces mucho de la cocina chilena también en cuanto a la historia. Sí, me gusta investigar sobre la cocina chilena. Tu hermano también, le vamos a mandar un saludo a Rafa Reyes, ¿cierto? También fue profesor mío, instructor, mentor, ¿cómo se puede decir? Un saludo grande a él. Y creo que también tuve la posibilidad a lo mejor de trabajar juntos por crear alguna especie de libro importante para los planes y programas del Ministerio de Educación. Exacto. En gastronomía. Así que importante. Trabajamos harto el tema de la investigación alimentaria, porque creo que en la medida en que uno va descubriendo de dónde vienen, cuál es la historia de los alimentos, vas entendiendo un poco cuál es la historia que hemos tenido como pueblo, como país. Y sin duda este es uno de los alimentos que en el campo ahora se le llama quinoa. Claro. Siempre fue quingua. Quinoa. Ese era el nombre que se le daba en la cordillera y porque el arroz se introdujo el año 47
Antes por de los eso- españoles. No, el 47 lo trajeron aquí a esta zona. Ya, a esta zona A esta específicamente. zona, aquí empezó, Aníbal León Busto. Ah, ya. Que es el mismo señor que era el que tiene el nombre de la avenida Sí, principal sí. de Linares. Él lo trajo el año 47 como una forma de innovación agraria que buscaba hacer que la gente tuviera una entrada distinta económica, porque Claro. no todos tenían el acceso a las grandes plantaciones de remolacha. Claro. Y ahí recién en el año 47 empezamos a comer arroz y antes comíamos quinoa. Quinoa. Ven qué En- interesante, ¿ah? En todo Chile se comía, no hace tanto, en todo Chile se comía, o sea, había arroz, lo traían de España, era caro, era el Claro. arroz oro, que era uno chiquitito, bien perfumado. Pero en las casas de la gente común y silvestre se comía quinoa con leche, con sopa, como recaudo de caldo, era eso. Claro. Así que es una historia. Y la gente se ha ido adaptándose a las personas, las comunidades, los territorios, que también vamos a hablar el día de hoy de eso. Se han ido adaptando a la situación, a la cultura que tenemos y cómo ha ido evolucionando, porque antiguamente, claro, como tú decías, no había alimento. No había alimento, o sea, había, pero la gente tenía que, por ejemplo, ¿quiénes accedían a eso? Eran las personas que obviamente ya estaban en otro nivel. Yo siempre hablo de la época colonial, cuando a lo mejor los patrones tenían la dicha de poder tener la alimentación y todo eso, y los peones, las personas que trabajaban para los patrones, obviamente recibían solamente migajas de lo que... Pero de todas maneras todos tenían que cultivar el alimento. Claro. No existía o era muy poco el alimento que se compraba como producto inicial. Como hoy día ir a comprar azúcar. De hecho no había azúcar. No era el azúcar llanza que nosotros Claro, conocemos, era refinada. era azúcar de caña, de jugo de caña. Entonces no era como la chancaca. Claro, No era una cosa así de que, pucha, que habían hartos productos. No, pues era salido desde la tierra. Cada uno cultivo tenía de- que cultivar sus alimentos. Eso empezó a cambiar como el año 60, recién el año 60. perfecto. Súper bien, partimos con un producto. Ahí tenemos para rato aquí. Nos va a faltar tiempo, yo creo, María, algo. ¿Tú creí? Sí, yo creo. No, pero vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Miren, Oye, ¿y import- esto qué es, profe? Ya, bueno, la quinoa, ¿cierto? Importante. Hay que lavarla por lo menos unas 5 a 7 veces por la sencilla razón, ¿ya? De las saponinas, ¿cierto? Que obviamente este producto, uno si no lo lava, miren, algunos dicen que se puede ejecutar o elaborar. Es chiquitito, la semilla, si ustedes la ven, es chiquitita. Claro. Bueno, la cáscara de este producto, en cierto modo, genera la saponina. O sea, genera una espumosidad. Que es como Muy amarga, parecida, debe sí, ser. muy amarga, ¿cierto? Y es muy parecida al jabón. Cuando uno genera espumosidad, lo mismo. Si uno no la lava, incluso uno se podría llegar a Sí, intoxicar. porque como cuando uno chupa uno de estos dulces que son efervescentes, Sí, lo tal mismo. vez sería la misma. Por eso hay que tener cuidado y Por lavarla eso, así. lavarla 7 veces, ¿cierto? Hasta que por lo menos cambie el color del agua, ¿cierto? Queda como agüita turbia, ¿cierto? Ah, ya, como Sí. agua con leche. Sí, sí, tal cual. Ya, como y agua. ahí empieza a. Uno tiene que, es aclarar. como cuando uno elimina el almidón del arroz, lo mismo, muy parecido a eso. Ah, perfecto. Ya, pero esto pasa con la quinoa, ¿cierto? Hay que hacer ese procedimiento, esa es lo larga de la quinoa, que hay que hacer ese procedimiento antes de ella, hay que asegurarse de eso para que esa espumosidad que se genera, ¿cierto? No nos vaya a nosotros a molestar después al paladar. Ahora, eso ya lo hice acá, ya Ya. importante. Una vez que hicimos ese tratamiento, nosotros ya tendríamos nuestra quinoa para después elaborar. Lista para poder Sí, elaborar. Y se debiese hacer elaborar tal cual como se elabora el arroz. Ah, En perfecto. proporciones, el arroz pilaf, por ejemplo, 2 por 1. Ya, igual como el arroz que hacemos en la casa. 2 de líquido, Por una de quinoa. Una de quinoa, Así, perfecto. Tal cual. Tenemos por acá comino, Comino. ¿cierto? Sal. El sabor de la comida chilena, el comino. Exacto. Tenemos ajo, El ajito. ¿cierto? Vamos a proporcionar sabor con el ajo. Ají de color. Vamos por acá, orégano. ¿Qué otro ingrediente? Mira, acá tengo unas callampas deshidratadas. Ya, este tipo de hongos deshidratados que tenemos por acá. Muy rico. eso. Tenemos ajo, ¿cierto? Ajo de los chilotes. Bueno, acá tengo una variedad para que lo puedan ir revisando. Los que tienen ajo chilote y quieren optimizarle un dato, profe. Ya. Y quieren, porque cuesta encontrarlo acá. No, Sí. no es tan simple. Ustedes lo ponen así con la piel en un poquito de agua, puede ser en una botella de Coca-Cola. Sí. Que tope el agua aquí
el poto. Poto Ya, es una sí. palabra mapuche, que significa abajo. Claro, no, si los chilenos somos los que le ponemos... Aquí, entonces, va a empezar a hacer, a echar raíces. Ya. Y ya cuando tenga raíz, ustedes lo sacan, lo ponen en un macetero y con tierra hasta aquí. Y van a tener después de aquí un ajo entero. ¿Sabes qué? A ti te gusta tanto el campo como a mí, yo creo. Así que ahí vamos a hablar mucho de eso, ¿eh? No, Importante. sí, pues porque hay que reproducir. Sí. El producir nuestros alimentos es una rebeldía. Y si ustedes quieren ser rebeldes, sean rebeldes positivos. Hagan una huerta y produzcan su alimento. Sí, importante. Y aparte que imaginémonos que estamos en un tiempo remoto en que igual necesitemos los cultivos. ¿Y si pasa? Sí, pues, y si no lo interiorizamos en el tema, va a llegar a ese punto en que a lo mejor no vamos a tener los productos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es que eso es lo que... Es sobrevivencia, autonomía, sí. autonomía alimentaria, eso. Sí, Por eso así hay que que- ser rebelde en positivo. en positivo. Y tenemos aquí zanahoria y morrón, Sí, ¿cierto? así es, zanahoria Ya. y morrón, ¿cierto? Vamos a partir con la zanahoria, la vamos a pelar, vamos a ir conversando, María Luz, Sí, y vamos sí, a elaborar un sí. sofrito el día de hoy, ¿ya? Importante, la base de la cocina chilena, ¿cierto? El sofrito. Siempre lo digo. Pero el sabor del sofrito chileno es El ají de color, el ají de color. tenemos Ese el comino, es el ajo, sal, el comino que viene de cebolla. que es el Falta la cebolla, la vamos a ver. herencia árabe. exacto, y eso podríamos decir que es como una especie de base, ¿por qué? Porque en todas las preparaciones de la cocina chilena, todo lo lleva el... Un pinito. Cierto, el pino también, pero es sofrito, sofrito. Claro, o sea, pero es que La- uno como mamá cuando dice, bueno, tú haces un pinito, Sí. todo se arregla con el pinito, ¿sí o no? Sí, po. No, es importante eso. ¿Cierto? Aquí tenemos ajo, entonces, Ya, comino, ok. ají de color, cebolla, que la vamos a traer, la vamos a desinfectar, la vamos a cortar, picar. Ya. Y yo creo que a veces eso de picar es importante porque uno dice, oh, picar, pero nosotros le cambiamos todo. Gracias, ¿por qué? Por la gastronomía francesa, que obviamente nos educó a nosotros. Pero picar, pues. Hay que picarlo. Picarlo, pero si Picamos uno tiene un vocabulario cebolla. técnico, ¿se podría hacer, María Lucía? Sí. No, un vocabulario técnico, pero de la cocina chilena. Mira, mañana vamos a estar conversando, no, el martes, no me acuerdo, 11, el miércoles 11 vamos a estar conversando precisamente de cómo el lenguaje, para que sea efectivo, tiene que entenderse. Claro. O sea, me pueden dar una palabra súper extraña y si yo no la entiendo no se produce comunicación. Pero si usted dice, oiga mamá, y a las chiquillas que están ahí, a los chiquillos que están esperando la receta, ustedes tienen que picar, se entiende. Sí, po. Pelar, Sí. nosotros lo entendemos. Claro, nosotros... Lo entendemos, porque Sí. si usted me dice, vamos a pelar la zanahoria, ¿cómo es eso pelar? Sí. Hay que no sé cuál es el nombre técnico, pero se entiende. Se entiende. Y hay que buscar la forma de hacer entender eso. María de la Luz, vamos a ok. a pelar. Vamos a pelar. Vamos el a ajo. pelar la zanahoria, posteriormente la vamos a rallar y vamos a elaborar nosotros el sofrito. Voy a cortar la cebolla, ¿cierto? Vamos a poner un poco más de técnica en brunoise, ¿cierto? 0.5 milímetros de grosor cúbico, ¿cierto? Corte cúbico. Y vamos a hacer un sofrito con la cebolla, el ajo, el comino, el ají de color, la cebolla. Después igual le vamos a incorporar la zanahoria para aportar un poco más sabor. Este es en cierto modo va a ser como un risotto, ¿cierto? Ya. Es lo mismo. El risotto obviamente necesita un arroz bomba, base de a lo mejor un buen sofrito, base, fondo de vegetales. ¿Qué son los fondos? Te preguntarás tú más o menos, debes Eso conocerlo. está, sí. Bueno. Hay fondos que le pegan más de acuerdo, o sea, le pegan, ¿ves? ¿Se entendió? Sí, te voy a ayudar con el tienen, morrón. sí, que tienen o se llevan mucho mejor según el ingrediente que le vayamos a poner. Pues, por ejemplo, Claro. si ahora estamos haciendo con un risotto, no un risotto, sino que un risotto supongo yo que viene por el nombre del arroz, por rice. Sí, por ¿Será eso? mire, de origen italiano el risotto, ¿ah? Ojo importante ahí. ¿Será eso? Mire, yo no me manejo ahí en cuanto a la historia del risotto. Pero estamos Pero, elucubrando. claro, sí, puede ser, pero el risotto debe tener su Entonces origen. hacemos el fondo, en este caso el fondo, ¿de qué lo vamos a hacer, profesor? Mira, el fondo hay fondos oscuros y fondos claros. Es importante mencionar eso. Ya, los fondos aportan sabor, son como las calugas maíz. Ya, pero obviamente son mucho más naturales, Y más sano. mucho más saludables. La vamos a rallar ahora, María Luz. Te voy a pasar Ya. un bowl. Te voy a pasar un rallador. Por la parte más fina, María de la Luz. Y claro, ¿Así o así? ¿Larguita o sí. cortita? No, larguita. Ya, ¿qué es lo que es importante mencionar de los fondos? Los fondos claros van a aportar sabor, pero los fondos claros
se hacen a partir de un mirepoix. El mirepoix es un conjunto de vegetales cortados de forma regular, en este caso un brunoise. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una ollita, ya uno se maneja, piensa el fondo y piensa el tiro. Mire, podríamos, Rodrigo, mire, grábese eso que tenemos acá, aunque esté un poco desordenado ahí. Ya, fondo, ¿cierto? El fondo. ¿Cierto? Que uno, y ahí estábamos hablando del vocabulario de lo que estábamos mencionando con María de la Luz. Uno dice fondo, lo primero que se le viene a la cabeza por cultura, que es este metal, una olla gigante, ¿cierto? Ya, en la gastronomía o en la gastronomía profesional, los fondos obviamente son estructuradores de sabor, aportan sabor, encontramos los fondos oscuros y claros. En una ollita, ¿qué es lo que incorporamos nosotros? Primero, una película de aceite, un mirepoix, un conjunto de vegetales cortados de forma regular, ¿cierto? Sin pigmentación alguna. Por ejemplo, no podríamos utilizar zanahoria porque le va a aportar los naranjos. Claro, por color. Y este tiene que ser un fondo claro. Cebolla, cebollín. Claro, si nosotros queremos hacer una cazuela, ¿ya? Fondo claro. Exacto. Pero si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer a lo mejor una carne en la olla y quisiéramos darle sabor a esto, tendríamos que usar un fondo oscuro. ¿Y ese cómo lo hacemos? Podríamos utilizar conjunto de vegetales. Partimos siempre por un mirepoix, conjunto de vegetales. Ahí podríamos utilizar pigmentación, ¿cierto? Ahora podríamos usar zanahoria. Ahora podríamos usar zanahoria. Hierbas verdes. Claro, el sellado de huesos de vacuno. Que queda maravilloso. Maravilloso. Le incorporan algunos un poco de concentrado de tomate más vino para poder realzar el sabor de esta preparación, ¿cierto? Y ahí tendríamos los estructuradores de sabor. Bueno, la gastronomía, siempre digo yo, la gastronomía es mucho, es demasiado, siempre... Es que es como la vida. ¿Cierto? El hombre, si no fuera por la comida, piensa, no existiríamos. De hecho, si el ser humano no hubiera comido carne, no hubiéramos desarrollado nuestra inteligencia como lo hicimos. Es importante mencionar eso. Sí, lo dijo mi maestro de fitoterapia. ¿Sí? Bueno, aunque no nos gusta, hay que reconocer que el comer carne aporta ciertos patógenos beneficiosos que en el organismo se comportan de una manera tan beneficiosa que nos llevaron a desarrollar la inteligencia que tenemos, el cerebro que tenemos. Oye, ¿Es suficiente con eso, sí, chef? suficiente. Ya, súper bien, perfecto. súper bien. Miren, tenemos la quinoa ya previamente ya lavada. Lavada, ¿cierto? que es esta que está acá. Tenemos nuestros vegetales ya casi listos, lo estamos Y los cortando. vegetales. La zanahoria la tenemos rallada. Tengo mi pimentón acá, pimentón morrón. Mira que me quedó linda la zanahoria, Rodri. Súper. Sí, me combina con el labial. Sí, le combina con la Usted combina mucho, ¿ah? Es un sentido estético que no se puede negar. María de la Luz, mira, quisiera hacerte una pregunta. A ver. Tú hiciste una investigación importante con Freddy. Acá. Me gustaría que la mencionaras. Sí, porque tenemos por acá el libro, acá lo tengo, el menú de Chile. Hace unos años atrás nos ¿Ya? invitaron a una convocatoria abierta, fue hace como unos 4 o 5 años atrás. ¿Ya? Una convocatoria abierta para participar en el menú, en la elaboración de un menú que resaltara las características territoriales de la cocina sencilla, la cocina que hacemos en casa. Y sucede que yo le propuse a Freddy que participáramos. ¿Ya? Entonces me dijo ya, ¿y en torno a qué? Y la verdad es que nosotros, mi compañero y yo, somos crianceros, nosotros criamos cabras. Entonces empezamos a pensar que era lo más característico del campo de esta zona, ¿Centro-sur? no, de esta zona, de este territorio, de la isla del Maule. De la isla del Maule. Claro, que comprende Colbún, Yerbas Buenas, ¿Ya? Parral, San Javier, Longaví, como de la carretera hacia arriba. ¿Ya? Entonces, preparemos algo con ¿cómo se llama? Con chivo, con carne de cabra, que no es lo mismo. El chivo es el chiquitito, Sí. y la cabra es la reproductora vieja. Entonces, hicimos una investigación en la que cada uno aportó su sabiduría, su talento, la pertenencia que teníamos respecto del tema. Y presentamos un menú que se llamó, se me olvidó cómo se llama, mesa y arreo. Mesa y arreo. Haciendo alusión al hecho de que lo puedes presentar a la mesa, como en casa, pero también en un arreo, lo que nosotros íbamos a cocinar. Perfecto. Presentamos una ensalada arriera que se hace con charqui. El ingrediente principal era el charqui, hidratado, machacado, tostado. Son etapas en el charqui que le aportan distintos sabores. Cuando tú tuestas el charqui, tiene un sabor distinto cuando lo haces solo cocido. Perfecto. Cebolla picada,
cilantro, era opcional porque en la cordillera no tiene cilantro, y también utilizamos para esa receta algo que es muy utilizado en el campo, que es la fruta, como la manzana. Nosotros usamos uva machacada y se le exprime el jugo, y ese es el agraz. No siempre en la cordillera encuentras limón, claro, pero siempre hay una fruta que está verde. Sí. Esa la raya, la exprime y se le pone agraz y queda pero deliciosa. Fue eso más una guata rellena que la señora Anita, la mamá de Freddy, preparó. Estaba pero maravillosa. Espectacular. Porque la guata, se usa la guata de la cabra con todas las menudencias, con los interiores, con las patitas, con la cara, las orejas, con todo, picado, también con un sofrito, en base a un sofrito, pan remojado en leche. Y presentamos de postre mate y alfajores de harina tostada. Ah, perfecto. De harina dorada tostada, que son 2 ingredientes diferentes. Y tuvimos el honor de que nos seleccionaron en la primera edición como un menú destacable. Fuimos los representantes de la 7ª región. Qué bonito, qué bonito lo que se hizo, y bueno, a veces como que nos falta traspasar esa información a los muchachos. Yo lo estoy tratando de hacer ahora en el módulo cocina chilena que tenemos, y porque hicieron alusión acá a este tipo y darle vida también a la cocina, porque siempre digo yo, eso se ha ido perdiendo. Es que sabes que es súper importante el trabajo que estás haciendo tú, el trabajo que hacemos en otros programas, los profesores en general, que es el llamado a estar orgullosos del ser campesino, el llamado a estar orgullosos, eso es lo que somos. Yo sé que hay muchos niños que son crianceros, muchos papás van a la cordillera, yo los conozco, todos tienen gallinas, tienen patos, estemos orgullosos. Nosotros somos la gente que se preocupa de cultivar el campo, somos el futuro, porque sin campo y sin eso no traemos esto a la mesa. Así es, María La Luz. Así que no, es súper orgullosa. Y felicito ese trabajo que se hizo, ¿cierto? Con Freddy. Sí, Freddy estuvo, pero destacado. notable. Sí, súper bien. Y estar en Linarito con su menú tan humilde de los arrieros, en un libro de tirada nacional. Sí, súper bien. Y eso va a quedar. Va a quedar, pues. Sartén, vamos a hacer el sofrito. Y la zanahoria, Sí. o sea, y la cebolla. La cebolla que la voy a cortar ahora, Ok. y vamos a empezar a hacer el sofrito de vuelta. Vamos. Así que vamos al cortecito y volvemos. Cosa dirti quando mi guardavi dal divano e mi dicevi sai che ti amo, Tutte le serate davanti la tele mentre la mia mano poi scendeva piano, Farlo scomodi con sotto tutti i tuoi cuscini. Pur di farlo ce ne sbattevamo di non essere comodi e dei vicini. Il disegno delle tue labbra sul mio collo ancora. Ya, Mariela, vamos. Ahora sí, Sartén, vamos. te paso para que empecemos a elaborar el sofrito. Vamos a partir con la cebollita, pero antes de eso calentamos siempre el sartén, método cocción seco, ¿cierto? Sí. Y vamos a empezar a sofreír la cebolla. Voy a tomar un poco de aceite. Eso te iba a decir, vamos Sí, a el ocupar sofrito, aceite. Sí, el sofrito es muy diferente a saltear un vegetal. Saltear el vegetal se calienta el sartén, ¿cierto? Método cocción seco, alta temperatura. Tiene que estar bien caliente. Bien caliente. Agrego materia grasa, no es agua, ojo, importante, por eso es seco. Y incorporo los vegetales. ¿Qué es lo importante de esto? Que el vegetal, cuando uno lo saltea, los jugos del vegetal van a quedar dentro del producto. Y Se va va a quedar, a sellar. se va a sellar y se va a formar una costra externa. Y eso va a permitir que el jugo quede dentro y la textura sea como más viva. Siempre digo yo, un poco más viva, porque el vegetal no queda sobrecocido. ¿Ya? Queda crujiente pero cocido. Exacto, llega un punto, se aprovecha el vegetal, los nutrientes del vegetal, ¿ya? Ahora, sofreír, ¿ya? Es un método de cocción seco, pero en este caso es muy parecido esto viene como a la palabra a lo mejor es como mixto. ¿Por qué? Porque los jugos del vegetal se empiezan a expandir sí. por el tiempo que lleva dentro. Y aparte que Porque siempre es más tiempo. Sí, y el tamaño del vegetal también es más pequeño, Es entonces, distinto. claro. Y no es lo mismo un trozo grande que un trozo pequeño. No, Se comporta de manera se diferente. va a comportar de manera diferente, exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cebollita, María Luz. ¿Ya? Y Qué rico. Y el sonido ese de la cocina, cuchara de palo. empiezan a hablar.
¿Sí? las ollas Eso. y a saltar los jugos. Sí, así es. Partimos con la cebollita. Ya, yo siempre me espero que un poquito que se empiece a sudar. Que tome temperatura sí, y tome empiece temperatura, se empiezan a expandir un poco los jugos de la cebolla. Posterior a eso, voy incorporando otros vegetales y empiezo al tiro a incorporar ají de color, comino, orégano, sal. Yo he visto personas que hacen a la inversa. Primero le ponen todos Los condimentos, los alimentos, sí. Y después las verduras. Y eso también funciona porque los condimentos se van tostando y le aporta un sabor ahí distinto. se empiezan a caramelizar porque en cierto modo todos tienen un glucósido, todos tienen glucósido los alimentos, e incluso las especias. Pero, al caramelizar también se tienden a veces a quemar. Sí, y a veces le da otro sabor. le da otro sabor. Entonces cuando uno quiere a lo mejor un poco más, un sabor más a quemado, más ahumado, como se puede decir, Ya. más tostado, uno puede hacer. Perfecto, sí. depende. Claro, no es Claro. lo mismo el sabor de la cocina de la mamá, a lo mejor era mucho más simple. Sí. Por eso tiene Mira, que ser y así. importante lo que tú mencionas, mira, yo siempre digo, la cazuela ha ido evolucionando demasiado con las técnicas. Por ejemplo, Sí. un restaurante por los tiempos, pues la cocina se profesionalizó en algún momento determinado en Europa. Y desde ahí obviamente se transmite hasta acá a Latinoamérica, intercambio de cultivos, lo que sea necesario. Pero las técnicas y todo eso, las técnicas francesas sobre todo, como por ejemplo lo que son los cortes, los métodos de cocción, yo siempre digo, mira, permiso, un poquito de Sí. fondo de vegetal. María de la Luz, nosotros por ejemplo una cazuela que se hacía antiguamente acá, la abuelita, la mamá o nuestros antepasados, la cazuela, tomaban una olla, agua, ¿cierto? Agua fría, Yo la sigo haciendo así. ¿cierto? Sí. Método de cocción húmedo, siempre ha sido método de cocción húmedo la cazuela. Esa es nuestra característica Hervir. campesina, Sí. hervir Y empezaba a incorporar vegetales. Lo Y que nada de que hubiera. el cortecito, vamos rápido nomás. lo que hubiera. Sí, Exacto. listo. Y se dejaba ahí. El sabor se impregnaba mucho más, se sentía más los aromas, los sabores. ¿Por qué? Porque de la cocción lenta Exacto. empezaba a ebullir. Vas de agua fría. Claro. Y no se eh, evaporaban todos los no aromas. Se evaporaron todos los aromas. Entonces lo que nos queda es un caldo Concentrado. más concentrado y más sano. Sí. Porque en el fondo igual cuando uno va haciendo un sofrito, Sí. hay un proceso químico que es la fritura que a veces cae mal. Así es. Duele la guatita, da acidez. Claro, ¿no? Y pierde mucho contenido nutricional. Cuando uno, por ejemplo, viene, a lo mejor ya empieza a separar las cosas. Mira, importante, ¿qué es lo que hace una cocina profesional hoy en día? Mira, aquí tengo la quinoa, sin irnos del tema. La quinoa tenemos por acá y al tiro la empezamos a hidratar 2 por 1, ¿cierto? Empezamos de a poquito. Ok, ya, de a poquito. Sí, de hidratar. Yo siempre la hidrato de a poco. No la dejo solamente ahí. Y la dejo que de a poquito me vaya absorbiendo la humedad. Recuerda que este va a ser un quinoa, muy parecido a la quinoa. Además que así va absorbiendo el sabor de una manera más sutil. Claro, y aparte este sabor ya está concentrado. Tengo un fondo acá en este caso va a ser un fondo de ave, ¿ah? Ya, perfecto. Un fondo de ave y vegetal. Que es súper suave para esta preparación. Para la preparación. Sí, aquí yo voy a dejar acá Esa es la mejor parte. este hongo importante, porque si tú lo pruebas es como comer carne en parte. Es ¿Sí o no? exquisito, a mí me gusta mucho. El reino fungi nos da para todo. Sí, cierto, Para esos son todo. por los microorganismos, ¿cierto? El reino fungi, eso es importante. Exacto. Miren acá, la quinoa es la proteína que va a ser la base. Si yo quiero aportar más sabor, puedo poner la proteína a lo mejor de un pescado, puedo incorporar proteína de ave, pollo en este caso, cerdo. Sí. Pero ya tengo proteína. Igual puedo para aportar sabor, pero acá, entre la textura y esto va a ser un conjunto Va a vegetal. ser un juego de textura. Sí. Y súper bueno porque aquí nosotros no teníamos en ningún momento a lo mejor, excepto el fondo que hice yo, algo que venga de origen animal. O sea, esto podría ser vegano. Vegano. Sin este fondo y Sin si tenemos solo verduras, podría Sí. ser una comida vegana. Vegana. A todas Y las van chiquillas jugando. que ahora les gusta Claro. seguir esa línea, Sí, y lo que estábamos conversando, María de la Luz, mientras que se elabora acá la quinoa. bájale un poquito a Sí. esto para... Ahora lo dejamos por ahí. Después lo reservamos si quiere María de la Luz. Lo vamos dejando doblado. Sí, ya está listo el sofrito. ¿Está listo? Sí, No, yo creo que diría sí. que Porque le igual falta- después lo vamos a seguir marcando con la perfecto, quinoa. Ya, lo dejamos a un lado. Y mencionar Que algo respire. que estábamos conversando acá. Claro, tomaban antes agua y empezaban a hervir. Sí. Hoy en día, ¿qué es lo que hace una cocina profesional? Separa cortes, listo, preelaboración. Fondo de vegetales, sabor. Las papas cocidas. Un sabor que no siempre es el sabor que tú buscas. Claro, y después por eso uno va a un restaurante y dice, oh, No tenía sabor de claro, porque después todo lo que tenían separado lo juntan, arman y entregan, que va a ser lo más rápido.
pero Y que se también pierde. cumple, se entiende también porque ustedes tienen que cumplir ciertas estandarizaciones Claro. por el Ministerio de Salud, por el Servicio de Salud de cada lugar, pero es lo que dices tú, que se pierde, se diluye entre tanta técnica nueva, Sí. se diluye la característica de la cocina chilena, de la cocina del sur de Latinoamérica, que Eso. es hacia adentro, como lo decía la Sonia Montesinos, es una olla deleitosa. Eso, Es una olla deliciosa. nosotros somos mucho de caldo, de enjundia, de sopa, de guiso. Sí, Esto es le gusta verdad. a los chilenos. Sí, y bueno, y eso es lo que se ha ido perdiendo con la gastronomía, a lo mejor con más técnica, ¿cierto? Más profesional. Se perdió eso, la el sabor más que nada, que es lo Pero ¿sabes característico. qué, Diego? También tiene que haber, hay un mito. Siempre dicen, no, es que se demora tanto la cazuela. Para mí, mi hija siempre me dice, ya, mi mamá hizo budín o cazuela. Cuando está pura, hace budín o cazuela. La cazuela, tú pones todo dentro. Te demoras 15 minutos en armar todo y luego dejas que hierva 1 hora y media para que quede así Lo que se como necesita, claro. 1 hora y media y tienes el almuerzo. O sea, lo puedes dejar en la noche anterior, un súper buen plato de cazuela sin mayor problema. El budín de zapallo italiano, todo rallado, en crudo, todo rallado, molido, mezclado, listo, horno, listo. Entonces, Claro, voluntad. Sí, y voluntad y el tiempo que se dedica a veces uno lo va perdiendo, que eso es lo que se ha ido perdiendo, es por el tiempo. Y también se entiende, pero espero que en algún momento podamos ¿Pero qué ver. haces con el tiempo? ¿Qué haces con el tiempo, po? Uno dice, ay, no, es que voy a ahorrar tiempo. ¿Y qué hiciste? ¿Estuviste en WhatsApp? Puede ser, sí. ¿Estuviste en Facebook? No. No, Mejor sí. cocinamos y cocinamos rico con Don Diego. ¿Cierto? No, es verdad. Un día de esto voy a ir a tu programa si es que me invitas. Vamos a ver cómo nos queda el que si se sí, porta bien, po. si se raja con unas galletas, que yo soy Oye, yo soy re mala para cocinar dulce. Sí, y yo íbamos a hacer algo dulce, yo dije lo cambié a última hora. Pero dije, ¿sabes qué? Esto uno lo puede hacer aquí mismo, con lo mismo que estás haciendo. En el campo se le pone canela, una rajita de canela, un pedacito de cáscara de naranja o de cualquier cítrico y le ponen leche. Mira, ¿sabes lo que iba a hacer yo? Discúlpame. Y estamos listos. Yo lo que iba a hacer, íbamos a hacer una especie de quinoa con leche también, tal cual. Ah, ¿viste? Sí, tal cual, como tú lo mencionas. ¿Y sabes cómo lo iba a hacer yo? De esta forma, mira. Iba a hacer un caramelo, ¿Ya? iba a incorporarle un golpe de crema para hacer como una salsa toffee. Y me saca pica. No, pero Esa ahí es está. maldad. Sí, íbamos a hacerlo así, de esa forma. Después un poco más de leche, lo íbamos a aromatizar con canela, vainilla, clavo de olor, ¿cierto? Es Y le íbamos a una terminar con un golpe de leche evaporada y leche condensada como tipo tres leches. Oye, No, pues don Rodrigo no puede. No, y mira, y con esto, mira, yo no juego, yo tú no conoces juego. la guañaca, ¿cierto? ¿Cierto? La guañaca. Sí, la guañaca. Exquisita. La guañaca con cerdo, ¿cierto? El cerdo también lo podemos hacer a veces, la manteca de cerdo dulce, sobre todo la que es Sí. hidrogenada. Entonces pensaba hacer, dije ya, y terminamos con ese postre para darle un broche de oro, dije yo, con guañaca pero dulce. Oye, ¿cómo dice que hago eso con esa crocancia ahí? ¿Sabe qué? Vamos a hacer un territorio, ¿Ya? para el 18 vamos a parece. hacer un territorio gastronómico. Ya, y me parece que también a este programa vamos ¿Cierto? a hacer un día. Vamos a hacer una alianza para septiembre. Me parece. Porque, claro, Sí. territorio desde Don Diego. El territorio parece. de Don Diego. Porque eso que tú mencionas, se hace en el campo. La gente, acuérdate que engordaba el chancho todavía. Hay muchas mamás y hay muchos niños que saben que en su casa se está engordando un chanchito, que la mamá le guarda ¿cómo se llama? Las sobras de comida, las hojitas, las cáscaras. Y de un cerdo tú tienes, ocupas todo. Sí. Entonces, la manteca que uno sacaba servía para hacer pancito y para hacer pancitos dulces, sopaipilla y todo aquello. Mira, yo tenía una panadería, ¿tú te acuerdas que tenía Nos una topamos ahí Sí, en por ahí el en algún almacén, momento. yo compraba Tenía una pancito. panadería y una característica que le encantaba a la gente era el pan con chicharrones. Oye, yo sabía lo que hacía María Luz, yo tomaba para que le diera la identidad, porque la identidad de mi panadería era que era un producto casero y no industrializado como así. Sí, la cantidad sí, estaba vendiendo como más industrial, pero que se mantuviera el producto así, tal cual como es. La característica doméstica. Doméstica, claro, y la gente le encantaba ese pan. ¿Qué es lo que hacía yo? Mira, hacía chicharrones, compraba el chicharrón, El tocino el tocino carnudo. carnudo,
Y lo incorporaba, lo empezaba, obviamente, sin materia grasa, lo dejaba ahí nomás. La misma grasa del animal empezaba a soltar Con su... un poquito de agua se le pone. Sí, oigan, la misma grasa que sobraba después también me utilizaba, se me servía para incorporar materia grasa a la masa. A la masa. Y quedaba el sabor, olvídate. Galletoso total, Oh, ya sí. ve. Ya estamos haciendo un menú para el 18 de septiembre en territorio de Don Diego. Pan con chicharrones, ¿qué más íbamos a hacer? Pucha, podríamos hacer unas cazuelitas, podríamos Una cazuelita de chivo. De chivo. Yo les puedo preparar una cazuelita de chivo. Sí, así es. Diego, y ahí eso ya le... Mira, ¿cuándo sabemos cuándo está listo? Sí. Mira, las proporciones son 2 por 1, la deja ahí, va a salgarlo. Pero mira, ¿cómo saber también una característica? Es cuando, siempre Freddy cuando estaba acá, siempre dijo, él me enseñó de una forma cuando se empieza a notar como un gusanito, cuando se empieza a abrir el producto. Eso quiere decir que ya, y cambia su textura y color, ya podemos que decir ya absorbió la suficiente cantidad de agua. cantidad de agua. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí le falta un Es poquito como más cuando la... el arroz también se abre y se convierte en una... hace como... se abre sobre sí mismo, se pliega sobre sí mismo. Sí, tal cual. Perfecto. Mira, ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo con los procedimientos antes de irnos a último corte? Vamos a esperar que la quinoa empiece a absorber la humedad necesaria. Ya Porque está ahí casi tiene lista. que quedar más sequita. Más sequita, un poco ¿Ya? más. Ya Ok. que se absorba toda la humedad. Algunos la pueden lavar incluso una vez más después de cocido, porque así nosotros nos aseguramos totalmente de que la saponina del producto... De que se haya perdido Sí. Claro que Sí, pues, este ya. tipo de la proteína de esto, por eso es que es importante la cantidad de proteína que posee este alimento. Yo creo que alcanza el 100% al igual que una carne de origen animal, Exacto, porque sí. tenemos proteína de origen vegetal que vendría siendo los porotos, las legumbres. No Que todas, son maravillosas. maravillosas, y no todos tienen el mismo porcentaje, unas tienen el Exacto. 60, 70 hasta un 80, pero este es el único producto. Creo que tiene el 97 y algo. Sí, como cereal, es un tal pseudo vez cereal. Es un pseudo cereal. Es una planta súper bonita que uno la ve en el campo y en los potreros es una planta que sale alta, que da una espiga muy alta, como te digo, muy alta, por lo menos de 1,50 m, ¿Sí? 1,40 m, y da como una colita de zorro. Esa es la quinoa. Sí, Esa es la quinoa. sí, sabes que no todos la conocen, me podríamos un día mostrarla también. Sí, voy a buscar una foto de las que yo tengo cuando he andado por ahí turisteando con mi compañero que él siempre me acompaña. Oye, hagamos tal cosa para ya, vamos, listo. Y con el Rafa también que hemos Sí, hecho. Rafita, otro saludo para allá. Hemos hecho harto trabajo colaborativo. Podríamos hablar de eso después. ¿Sí? Hacemos un pequeño pausa y empezamos Ok. a armar nuestro quinoto. Fue el sabor, como que al final rectifico, ¿no? Ah, perfecto. Ahora sí estamos, mire cómo estamos metidos por acá copuchando. Oye, No. el olorcito. Ahora nos vamos a ir vamos a incorporar la base de aquí de quinoa. Mira, aquí incluso se iba... Se nos anduvo pegando un poquito, pero ¿saben qué? Eso le va a aportar un poco de sabor Sí, a quinoa un poquito más quemado y un sabor más ahumadito. Vamos a sacarlo acá, vamos mezclando el nomás. sabor húmedo, el sabor ahumado también es Trocito una de característica de la comida campesina. Acuérdense que antes cocinábamos en fogones. Sí, así es. Oye, y importante que lo que tú estás mencionando, la cocción desde la antigüedad. Es fundamental. Antes que nada de que cocina era a fuego vivo con la leña, con leña, ¿cierto? Con leña. Y Y había eso le que aporta levantarse temprano a calentar la leña. No, pero había toda una técnica, pues acuérdate que, acuérdate, le digo yo como si tuvieras la misma No, que yo. yo ¿sabes qué? Mi familia es toda de la Quinta de Longaví y de ahí tengo mucho, mi abuelo, y en paz descanse obviamente, bueno, él transmitió mucho de eso, mi abuelo, siempre yo lo con orgullo digo, fue un guaso, Sí, pues. chileno, yo también me considero un guaso más o menos, no, porque me falta todavía, me falta todavía, porque uno con todo lo que uno... A propósito de lo que dijo el Rodi, el Rodi dijo, uy, ese no es el grito de nosotros. Cada zona tiene, Sí, un sonido distinto. Sí, cambia. Ese es el de la quinta, ¿sí o no? Sí, po. Ya me Mira. van a retar después en la casa porque estoy en desorden. Tengo nuestro hongo deshidratado, las cañampitas. Mire, yo con el mismo líquido de la hidratación lo voy a utilizar. Ojo. Vamos con la misma agüita esa que dan, Sí, ¿cierto? eso, vamos a aportar mucho sabor acá. Y enteros, sin Entero, trozar. Sí, sin trozar. Le vamos a aportar mucho más sabor. ¿Qué se recomienda? Incorporar un poco de vino, porque el risotto también lleva vino blanco, ¿ya? Y lo empezamos a poner un poco para que se vaya el alcohol del vino, no se sienta tan esa acidez. Sí. Se va a sentir como un poco más dulzón también en la preparación.
Y eso, acá lo vamos a mezclar un poquito con fondo, ¿ya? Y le vamos a incorporar a poquito con fondo de vegetal. En este caso tengo un fondo de ave y vegetales acá. Le vamos a aportar mucho aroma y y esto sabor. aquí lo que tenemos que hacer es reducir el caldo y Reducir el caldo. Un poco más... Recordar que el risotto es un guiso. Y es cierto, tiende a ser como un poco más húmedo de lo normal. Más no es como, cremoso. claro. Y cremoso, ¿por qué? Por el almidón. Pero esto también va a quedar cremoso porque en cierto modo, si tú te das cuenta, la quinoa también aporta un poco de espesor por la textura que tiene. Sí. ¿Ya? Y tiende a ser como yo lo que he hecho siempre, el quinoto, ¿cierto? Sí. Con el mote también se puede hacer una especie de risotto Oye, de mote. el mote queda rico, el Queda guiso muy de rico. mote. Imagínate mezclar los dos elementos. Eso es antiguo, el guiso de mote. ¿Cierto? Sí. El guiso de mote lo elaboramos en otro programa Y en el campo anterior. hay otro plato muy parecido a este que usa arroz, que es el arroz con pollo que se hace en el campo. Que es como un risotto, ¿Ya? pero con el pollo al medio. ¿Sí? Va mezclado todo con el pollo y queda así como pegote, pero con un sabor a pollo intenso y a la verdurita, al apio, al perejil, ¿no? Es muy Se rico. siente todos los aromas. Sí. Quisiera preguntarte algo de personal. No. Nos vamos a quedar ahí nomás. Mis entrevistas son súper así como las trato de hacer bien así suavecitas para que después no Para que digan- después Sí. no arriesgue de más. Claro, como Felipe Camiroaga, viene ahí. Ya. Sí, ya le estoy poniendo ya. Diego Camiroaga. Diego Camiroaga. María de la Luz, sabes que, bueno, tú sabes, has hecho muchas investigaciones. Tú háblame un poco a lo mejor desde ti, de tu infancia también, desde el campo, porque tú también me has mencionado mucho eso, desde la tierra. Sí. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de los territorios antes de ir cerrando. Y de Rafa también, que también fue tu hermano y tienen una cultura muy importante y la quieren como transmitir. Yo lo he notado mucho. Bueno, yo soy nacida y criada en el campo, mis abuelos a ver, por las dos ramas de la familia. Yo vengo vinculada al campo, vinculada a la cultura, al desarrollar Crema, vámonos. ideas. Al desarrollar ideas en beneficio de la comunidad. Yo tengo muy incorporado el comunidad, el ser un aporte, de alguna manera dándole gracias a Dios por todo lo que Él me da todos los días. Mi mamá trabajó en Longaví 30 y algo de años, mis tíos trabajaron en Longaví, entonces como una forma de darle gracias a Dios por la bella vida que he tenido, ha sido hacer un buen trabajo y un trabajo que ha pasado por educarme para ayudar a educar a otros. Hace varios años que trabajamos en colaboración con mi hermano, haciendo distintos tipos de investigaciones, algunos pilotos de programas, cosas que tienen que ver con la difusión de la vida campesina y la valorización de aquello, porque yo estoy súper orgullosa de decir que con la misma elegancia que puedo vestir no sé, un vestido carísimo con unos tacones, con la misma elegancia, con la misma potencia puedo agarrar un hacha y cortar leña. Claro. Y ponerme botas de plástico, botas de goma y hacer un canal para ir a regar. Exacto. O sea, son aprendizajes que nos fueron transmitiendo de generación en generación. Yo pasé todos mis veranos en Vega de las Casas, en el campo de mi abuelo, y allá había que primero trabajar para después pasarlo bien, po. Claro. Entonces había que colaborar. Siempre existía el trabajo primero, después existía el trabajo, y en ningún momento nunca nos preocupamos de que nos estaban haciendo trabajar y que no, estábamos aprendiendo. Porque si teníamos, siempre la premisa fue, si tienes quien te ayude, fantástico, si no, vas a tener que hacerlo tú. Así que nos enseñaron muchas cosas, a cortar leña, Se hacer podría un decir en canal. los aprendizajes de los planes y programas importantes Ese es del Ministerio de Educación. Exacto. Son genéricos y Son son genéricos. actitudinales. Es ¿cierto? que así fue como yo aprendí. Las escuelas así eran antes. Te enseñaban a hacer y a pararte frente a la vida de una manera determinada. Y para eso tenías que tener actitud, y tenías que tener resiliencia, y tenías que... Sí, a lo mejor hemos cometido muchos errores, pero básicamente creo que mi generación, yo tengo 50 años, la generación que está entre la generación que está entre los 40 y los 50, que son los papás o los abuelos de los jóvenes de ahora,
es el vínculo entre dos grandes cambios sociales súper potentes que tienen que ver con la comunicación y con olvidarnos que somos campesinos, olvidarnos que el ser humano surge del campo, del trabajo con la tierra. La primera gran revolución fue haber tomado el trigo y haberlo convertido en un cultivo. El establecimiento de una semilla, de un pasto, y haberlo convertido en un alimento. Soy mamá, soy hija del campo, hija de... Me gusta esa palabra, la forma. hija del campo, Sí. ¿cierto? Yo siempre digo que a mí me hicieron con tierra de cordillera y agua que va arrancando hacia el mar, porque siempre soy una bosquilla. Me gusta saber, me gusta aprender. Mi hermano, un saludo grande a mi hermano Francisco, que él está en Antofagasta, allá también, siempre vinculado allá no hay campo, pero siempre vinculado a la naturaleza, haciendo deportes extremos. Bueno, con el Rafa, a quien tú conoces y que otras veces ha colaborado con nosotros acá en el colegio también. Y mi mamá, profesora en el liceo, profesora de Don Rodri también. Sí. Sí, gran aporte mi mamá a la... Un saludo para ella. Formó a este personaje Claro, aquí característico. este personaje. Directora del Liceo de Longaví muchos años. Mi mamá, la mayor parte de su vida trabajó allá. Y mi papá agricultor, entonces era como la dupla... ¿Sasá? Sí, como la dupla Sasá, la dupla ganadora. Ellos, power, para todos lados. Así que, no, súper orgullosa. Bibliotecaria, emprendedora, estudiosa. Sí, soy bien cabezona. Siempre los colegas me dicen, ay, ¿qué estás haciendo estudiando? Ay, que eres cabezona. Pero me gusta, soy herbolista. Estudié herbolaria, tengo una marca de productos de fitoterapia. ¿Te apasiona? ¿Podría decir que es un hobby o es algo más allá de eso? Es más allá. Encontré como el camino, así como usted lo encontró en la cocina, yo lo encontré en mi laboratorio. Y sabes que yo quiero recalcar algo importante. La cocina para mí es importante, pero creo que la fusión de cocina y el enseñar, el transmitir esto de la enseñanza en gastronomía, creo que no podría haberlo hecho de otra forma. Creo que ¿Encontraste tu camino? encontré ese camino y lo quiero seguir haciendo hasta cuando más se pueda, o hasta que se me dé esa oportunidad y termine esa oportunidad de hacerlo, y después a lo mejor lo voy a seguir haciendo de otra forma, Exacto. pero lo voy a seguir transmitiendo, y eso creo que es lo que a mí me apasiona, y creo que eso me hace sentir un poco más vivo, como tú. Hay personas que tienen el talento para liderar, hay personas que tienen talento para seguir, porque para seguir una idea hay que tener, o sea, no cualquiera sigue, Sí. Eso creo que hay que aclararlo. Y hay otras personas que vamos quebrando esquemas, y yo creo que siempre me he destacado por quebrar esquemas, por hacer lo que no debería hacer, pero lo hice igual. Claro, como la porfiada. Como la porfiada. La porfiada. Sí, mamita, sí soy porfiada, pero sorry, pero me ha resultado. Mira, yo María de la Luz, ¿qué es lo que como que termino siempre? Con un poco de queso parmesano, pero lo vamos a dejar tal cual. ¿No? Ok. Para que sintamos un poco más el sabor, porque el queso igual. El queso Con el- aporta una acidez que tal vez no tiene el plato. Puede ser, y podríamos utilizar, ¿cómo? Nosotros podríamos cambiar, incluso uno a veces el queso fresco también se puede Sí, derretir, lo eso podríamos estaba derretir pensando. acá, incorporar acá para que sea como un producto más típico, usando ingredientes Más campesino. Más campesino, un producto latinoamericano, chileno, Sí, po. ¿cierto? Que a veces En vez de haber usado este tipo de hongo, podíamos haber usado morchela, por ejemplo. También. Que sale en el campo. Sí, o digüeñas. O digüeñes también. depende de la estación. Exacto. Mira, la textura Cremoso. cremoso, ¿cierto? Untuoso, es brillante. Mira, cómo quedó. Sí, ¿sabes qué? Voy a tener que... No, con esto Cilantro. me cociné sola, porque voy a tener que llegar a la casa. Ahora no voy a poder decir que no sé cocinar... ¿Cómo se llama? Quinoto. Quinoto. Quinoto le No, puse. la quinoa en general no me gustaba cocinarla, pero ahora... Pero imagínate ese postre que te mencionaba yo. Ese no, me mataste, con eso me ¿cierto? quedaste debiendo. Pero no importa, para el territorio de Don Diego, Sí. vamos a hacer una... Con cilantro, con ¿cómo se llama? Con morrón, también puede ser con morrón Sí. picado chiquitito, con ají verde. Espectacular. María de la Luz. Un llamado a, ¿cómo se llama? A usar nuestros jardines para producir alimentos. Era de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Sí.
Sí. Y, bueno, todo se relaciona con eso. Creo que articular los contenidos, los aprendizajes, lo que estamos haciendo con María Lua en estos momentos es importante porque vamos trascendiendo de generación en generación y sobre todo lo más importante de eso es que es parte del aprendizaje la articulación de cosas. Imagínate, estamos hablando de historia acá. Exacto. Estamos hablando de historia. No se dieron cuenta y pero estábamos historia, hablando de historia. ¿cierto? Así que... Hablamos de botánica. ¿Cierto? Hablamos de súper agrícola. bien. Así que... Y antes de irnos yo le traje un regalo a Diego y vamos a hablar de terapias naturales. A ver. Esa es una tintura madre de ortiga que la elaboro yo con ortigas que crecen en mi jardín y que se utiliza para las alergias, por ejemplo, se utiliza para los dolores de los huesitos, de las articulaciones, entonces usted se la pone ahí y se la friega. Exacto. Ya pensé que se tomaba, ¿no? No, sí, también se toma. También si se tiene, por ejemplo, ¿En agua? En agua se diluye en agua. Súper bien. 30 gotitas diluidas en agua. ¿Esta es parte de tu emprendimiento, Mariel? Exacto. Oye, espectacular tu emprendimiento. Espacio Lagüen, porque hay que hacer un llamado a volcarse hacia la tierra, a resistir este cambio climático que nos está haciendo tan mal y ver la vida de una manera distinta. Así que con mucho cariño. Muchas gracias, María Luz. Mira, nadie siempre como que he regalado yo y que hoy día recién me regalan un regalo y muchas gracias. No, con mucho cariño, de verdad que sí. Muchas gracias. Oye, quiero darte las gracias por estar con nosotros acá cocinando con Don Diego, el establecimiento Don Diego, y poder elaborar el día de hoy esta simple preparación, a lo mejor con un producto tan sencillo como se ve, pero potente a la vez, y que pueda estar con nosotros, conversar, dialogar, absorber como una esponja parte de tus conocimientos, como tú dices, no es muy boquilla y al final uno se llena de esa información, pero a veces esa información no tiene que quedar aquí. Uno la tiene que entregar para que siga. Para que tenga sentido. Sí, tenga sentido. Porque la vida tiene que no tiene más sentido. Que así, no. Oye, ¿para qué? Muchas gracias, María, espectacular. Así que te invito a que lo probemos. Voy a probar aquí. Y nos despedimos, ya. Voy a probar. Mira, mira qué rico quedó. Mira, Rodri. Así que, oye, espectacular. Hoy se pasaron, chiquillos. Y a todos los que están en la casa. Ahí hacen un poquito de quinoa a la mamá para el almuerzo, después se recalienta, ni se nota. Así que póngale nomás. Póngale quesito al final. Ya, nos vemos en el próximo programa de Cocinando con Don Diego. Ciao ciao. Con te ma se n'è andata anche una parte del mio cuore. Penso soffro pure leggendo il tuo nome. Dicono ti vedo spento e chissà com'è. Ho capito che ti avevo persa quando ho visto che il tuo sorriso non era più rivolto a me. Mi ricordo quando mi dicevi basti te, voglio solo te e basta. Così passa che poi ti risponde male, poi bene, poi no, non ti risponde. Poi è dolce ma un minuto prima ti bacia, un minuto dopo si scappa da te. Ti fa uscire di testa perché lei non è né bianco né nero, lei ha mille sfumature. In un mondo tutto suo che non comprende più te.